Bienvenidos a la segunda sesión del taller Alternativa de Financiamiento buscando el capital que necesitas. Mi nombre es Aldo Fuertes. En esta oportunidad vamos a revisar las alternativas de financiamiento de largo plazo. Por lo general, la deuda que tu empresa tome mayor a 1 año y menos a 3 recibe el nombre de deuda de mediano plazo. Y la deuda mayor de 3 años recibe el nombre de deuda de largo plazo. Algunas instituciones financieras no hacen la distinción entre mediano y largo plazo y solo llaman deuda de largo plazo a toda aquella que es mayor a 1 año. Normalmente acudimos a este tipo de deuda para atender necesidades de inversión para la adquisición de bienes de capital o activo fijo, como son los mobiliarios, la maquinaria y equipos, entre otros. Este tipo de necesidades surge normalmente para financiar la expansión del negocio. La institución financiera entiende que el crédito será pagado en parte o en su totalidad por la generación de dinero que pueda hacer posible este bien de capital o activo fijo. Por tal razón, se animan a prestarte a plazos mayores a 1 año. En este punto cabe la pregunta: ¿puedo comprar activos como maquinarias con préstamos de corto plazo? Sin duda no, porque esta maquinaria, que puede ser cuantiosa en términos económicos, nos generará dineros o flujos poco a poco en la medida en que se vayan usando. En lo referente a las alternativas de financiamiento de largo plazo, empezamos conociendo a los créditos directos. Son créditos directos de largo plazo, de plazos mayores a 1 año, que te entregan normalmente firmando pagarés. También normalmente las instituciones financieras suelen pedirte algún tipo de garantía mobiliaria o inmobiliaria, dependiendo del monto que estás solicitando. Este tipo de créditos requiere un análisis más detallado que el crédito de corto plazo y analizan con mayor detenimiento el desempeño de tus ventas y las proyecciones de crecimiento. No es raro observar que algunas instituciones financieras puedan ofrecerte periodos de gracia. Los periodos de gracia son periodos en los que no vas a pagar nada de dinero o eventualmente pagarías solo intereses. Dependiendo de tu evaluación y de tu sistema de garantías con los que cuentes, algunas instituciones financieras pueden tomar como garantías el mismo bien que están financiando. Por ejemplo, si financias la compra de un nuevo local en una galería para tu negocio, a través de pagarés, es muy probable que este local quede hipotecado o garantizando la deuda que estás adquiriendo. Por lo tanto, si tu empresa no paga, entonces la institución financiera se cobrará al ejecutar la garantía y quedarse con tu local para luego venderlo y así recuperar el préstamo que te hizo. En algunos casos, sobre todo cuando el monto lo requiere y la estructura de garantías no es muy sólida, la institución financiera pedirá que tú como dueño respaldes el financiamiento con tu patrimonio personal, con alguna casa, vehículo o departamento que tengas que puedas dejar como garantía de esta operación de financiamiento de largo plazo. Si tu empresa es de tamaño mediano y tiene varios años de relación con el banco o alguna institución financiera, te podrían habilitar una línea de crédito para activo fijo o bienes de capital, la cual podrás utilizarla en el momento que más lo necesites. Por ejemplo, si te habilitan una línea de crédito para activo fijo por 50.000 soles y compras de repente una maquinaria por valor de 12.000 soles, entonces en la medida en la que termines de pagar ese crédito, vas a tener liberada la línea de crédito de 50.000 soles para poder otra vez hacer algún uso para otro activo fijo. Algunas recomendaciones respecto a los créditos directos de largo plazo las podemos resumir en las siguientes. En primer lugar, igual que ocurre para los créditos de corto plazo, no te confundas. Las instituciones financieras suelen poner nombres distintos a créditos que son naturalmente de largo plazo. Podemos tener nombres como mi maquinaria, crédito infraestructura, financiamiento para inversiones, mi equipo, mi local, etcétera, etcétera. Sin embargo, no son otra cosa que créditos directos de largo plazo. Otra recomendación es que no dejes de consultar sobre cobros como portes, comisiones y otros, lo mismo que nos ocurría para financiamientos de corto plazo, porque aparentemente uno puede
notar que la tasa de interés puede ser un poco más baja porque hay estructuras de garantías detrás. Sin embargo, al ir sumando estos gastos de comisiones y portes, puede terminar uno con una tasa mayor a lo que inicialmente pensaba. Por otro lado también, si no tienes un buen estimado de ingresos, no importa la calidad de la garantía que quieras ofrecerle a la institución financiera, no te darán el crédito. La segunda alternativa de financiamiento a largo plazo que vamos a ver es el arrendamiento financiero o leasing. Esta es una operación de financiamiento que consiste en que la institución financiera compra el activo fijo que necesitas y te lo alquila. Tú vas pagando este activo durante un determinado plazo y al final de este plazo pagas un monto simbólico para que este activo sea tuyo. Un monto simbólico, estamos hablando de $1, $1, no más. Esto de que al final el activo sea tuyo, ¿por qué se da? Porque a diferencia de un alquiler común y corriente, en el alquiler o arrendamiento financiero, uno va pagando el activo fijo poco a poco en cada cuota. Por lo tanto, al finalizado el tiempo del leasing, es muy probable que ya hayas pagado el monto de ese activo fijo, el valor de ese activo fijo, más la tasa de interés implícita a ese financiamiento. Entonces, si el activo fijo recién va a pasar a ser tuyo al final de la vía de leasing o del tiempo que ha financiado este activo, mientras tanto es de propiedad de la empresa del sistema financiero o de la institución financiera. Esto es lo que hace mucha diferencia respecto a un financiamiento pedido para poder comprar un activo fijo, ¿no? En este caso, el activo fijo, repito, no es tuyo, no es de tu empresa, sino hasta el final de haber pagado todas las cuotas de leasing. Vamos a poner un caso o un ejemplo específico que nos ayude a entender mejor esto. Por ejemplo, La Buena Comida SAC es una pequeña empresa de 3 años de funcionamiento que se dedica a dar servicios de catering, alimentos, bocaditas para eventos, ¿no? Para empresas que buscan un enfoque hacia la comida saludable para sus eventos. Con este novedoso enfoque para el sector, las ventas han estado creciendo de manera interesante. Las dueñas Anne y Mari Carmen lo que quieren es comprar un camioncito para que puedan así movilizar de mejor manera y de forma más rápida todo el servicio de alimentos y bocaditos que preparan para los eventos. Anne y Mari Carmen pueden ir a una institución financiera para solicitar un crédito para comprar este camión. La institución financiera tendrá que evaluar capacidad de pago, flujos, estructura de garantías que puedan respaldar este eventual crédito. Sin embargo, también pueden ir a una institución y pedir un leasing. A través del leasing es muy probable que el análisis de riesgo sea bastante más favorable porque, para empezar, no le exigirán una garantía detrás de este financiamiento. De esta forma, Anne y Mari Carmen podrán solicitar la adquisición o mejor dicho, el arrendamiento de un camión que necesitan, que por mientras será de propiedad de la institución financiera, pero que al final del pago de leasing pasará a ser de propiedad de La Buena Comida SAC. De esta manera, Anne y Mari Carmen podrán contar finalmente con este camioncito y de esa forma mejorar su sistema de distribución de alimentos y bocaditos para eventos. Bien, como para ir cerrando esta parte de leasing financiero o arrendamiento financiero, vamos a hacer algún tipo de recomendación. En primer lugar, no nos confundamos que existen empresas del sistema financiero, los bancos y financieras, que pueden brindar este tipo de financiamientos a través de leasing, pero también existen empresas que no son ni bancos ni financieras que pueden dar este tipo de financiamientos y se les llaman empresas de leasing o empresas de arrendamiento financiero. Por lo tanto, conviene que te informes muy bien cuáles son esas empresas y si son reguladas o no por la Superintendencia de Bancas y Seguros. Las instituciones financieras también, por otro lado, establecen montos mínimos y en algunos casos también máximos para poder acceder a este tipo de financiamiento.
Es bueno que estés bien informado sobre cuáles son estos montos mínimos y máximos. No todo lo que necesites va a ser financiado a través del leasing por alguna institución del sistema financiero. Puede que no, puede que lo que necesites simplemente no sea de interés para las empresas financieras y tengas que adquirirlo a través de un crédito típico de mediano o largo plazo. No te confundas con el término leasing operativo y leasing financiero o leasing simplemente. El leasing operativo es solamente una operación de arrendamiento típica, así como podemos pedir arrendado o alquilado un departamento u una oficina. De esta misma manera podemos pedir alquilado una computadora, podemos pedir alquilado una maquinaria, etc. Si solamente queremos alquilar un activo, estamos hablando de un leasing operativo, un alquiler típico. Distinto al leasing financiero. En el leasing financiero lo que buscamos es adquirir finalmente este activo fijo, pero a través de una modalidad de pago en partes con una opción de compra al final de un monto simbólico. También, así como en las otras recomendaciones que hemos dado para los productos de crédito de corto y de largo plazo, no dejes de consultar sobre cobros como portes, comisiones y otros que pueden ser introducidos a tu cuota de leasing y que pueden hacer que la tasa de interés suba. Como tercera alternativa de financiamiento de largo plazo tenemos al leaseback. Esta es una operación de leasing financiero con una operación previa que es la venta del bien por parte del que quiera alquilarlo inmediatamente después. Es decir, yo o la empresa tiene un bien, por ejemplo, inmueble. Tenemos una oficina de 40 metros cuadrados de propiedad de la empresa. Sin embargo, necesitamos capital para poder aprovechar alguna oportunidad de negocio o para poder expandirnos. Lo que podemos hacer es ir a una institución del sistema financiero y solicitar un leaseback sobre estos metros cuadrados que tenemos o sobre esta oficina de propiedad de la empresa. Esto operaría de la siguiente manera. En primer lugar, la propiedad de ese inmueble pasaría a la institución financiera como paso 1 y como paso 2, la institución financiera nos lo alquilaría durante un tiempo al cabo del cual por un monto simbólico nos volveríamos a ser propietarios de ese activo o de ese bien inmueble. En esencia, esta alternativa de financiamiento sirve cuando tu empresa necesita monetizar o volver líquido el valor de un inmueble o de un bien de su propiedad, para de esa forma obtener fondos para financiar una necesidad específica. Cerrando las alternativas de financiamiento de largo plazo, vamos a mencionar los requisitos generales que existen para acceder a estas. En general, los negocios no deberán tener menos de 12 meses de funcionamiento, no debe tener deudas morosas en el sistema financiero, hay que tener un historial de desempeño de ventas adecuados y una buena proyección de crecimiento futuro. Hay que entregar también información básica como estructura pública y la constitución de la empresa, vigencias de poderes, declaraciones de renta anuales, los 3 últimos PDTs o formato de declaración de impuestos de la SUNAT, DNI de los socios, entre otros. También te van a pedir estados financieros de la empresa o los más recientes que tengas. Bien, ahora que hemos culminado ya las alternativas de financiamiento de largo plazo que existen, sería bueno empezar a conocer las otras alternativas de financiamiento, tanto de corto y largo plazo que existen, pero fuera o ajenas al sistema financiero. Estamos hablando de, por ejemplo, los inversionistas y los fondos de inversión. Estamos hablando de incubadoras y o aceleradoras y de otras alternativas que las iremos desarrollando poco a poco. En primer lugar, necesitamos entender quiénes son los inversionistas y qué son los fondos de inversión.
Los inversionistas son personas que tienen un determinado stock de capital acumulado y que están buscando invertirlo. Esta inversión pueden hacerla directamente en el sector real de la economía, es decir, directamente en un proyecto o iniciativa empresarial, o también puede hacerlo a través del sistema financiero, es decir, comprando activos financieros, comprando o contratando activos financieros como cuentas de ahorros, depósitos a plazos, entre otros, o pueden hacerlos, invertirlos en mercados financieros mediante la compra de acciones de empresas, títulos de deuda de empresas, que se hacen a través de intermediarios directos, como pueden ser las casas de bolsa o a través de fondos de inversión, por ejemplo. Vamos a explicar un poco sobre qué son las acciones, que son finalmente una forma como puede aterrizar el dinero de los inversionistas en nuestra empresa. Como todos sabemos, una empresa, cuando está constituida como una sociedad anónima cerrada o una sociedad anónima en general, se constituye a través de un aporte en un capital social que genera acciones que son finalmente títulos representativos de la propiedad de una empresa. Quien tiene una acción de una empresa, en el fondo, tiene una parte proporcional de la propiedad de la misma. Por tanto, cuando un inversionista compra acciones en una empresa, por ejemplo, acciones de tu empresa, en el fondo se está haciendo propietario junto contigo del emprendimiento o de la empresa. Normalmente los inversionistas no entran al accionariado de la empresa a menos que ya consideren que es una empresa que tiene una posibilidad de crecimiento significativa dada su historia o sus ventas iniciales. Otra forma como los inversionistas pueden aterrizar su capital en la empresa es a través de la adquisición de títulos de deuda que la empresa emita. Esta forma de aterrizar el capital está más bien enfocada hacia empresas medianas o grandes. Los bonos y papeles comerciales son estos instrumentos por los cuales se aterriza el dinero de los accionistas a través de títulos de deuda. En el fondo, los bonos y papeles comerciales son títulos de deuda que se emiten para poder conseguir financiamiento. Mediante estos títulos, las empresas ofrecen pagar a los inversionistas el dinero que invirtieron más una tasa de interés en un plazo determinado. Por lo general, si ese pago se da en menos de 12 meses, los títulos que se emiten son llamados papeles comerciales. Más bien, si ese pago se da en más de 12 meses, los títulos de deuda que se emiten son llamados bonos. Los fondos de inversión finalmente son fondos reunidos por el aporte de varios inversionistas que se usa para invertir, una inversión colectiva, en algún tipo de estrategia de inversión. Esa estrategia de inversión puede pasar por invertir, por ejemplo, en comprar acciones de empresas jóvenes de base tecnológica, por ejemplo, o comprar títulos de deuda como los que acabamos de ver, papeles comerciales, bonos, que puedan emitir empresas medianas que tienen cierto nivel de, medianas o grandes, que tienen cierto nivel de solidez y que pueden ser atractivas a financiamiento de estos fondos. Los fondos de inversión son administrados por empresas administradoras de fondos, quienes son los que se encargan de ejecutar las decisiones de inversión, analizar las decisiones de inversión y ejecutarlas, y finalmente rendir cuenta a los inversionistas. Las empresas administradoras de fondos no son los dueños de esos fondos, los dueños son los inversionistas. La empresa administradora solo opera el fondo y su estrategia. Cuando un fondo de inversión invierte en una empresa pequeña, por ejemplo, que pueda tener un potencial de crecimiento muy fuerte, normalmente toma decisión importante sobre las actividades que ocurren en esa empresa. Además, la decisión de inversión en alguna empresa de parte del fondo no son tomadas por los inversionistas, sino
por la empresa administradora de ese fondo de inversión. Finalmente, los fondos de inversión se pueden constituir en puentes por los que llega el dinero de los inversionistas y que puede terminar siendo alojado en tu empresa a través de alguno de los tipos que ya hemos visto, a través de acciones, si quieres un nuevo socio, o a través de deuda, si lo que quieres es más bien un acreedor o bonista. Bien, hemos visto una serie de formas cómo puede llegar el capital de los inversionistas a la pequeña empresa o a la mediana empresa o gran empresa cuando se trata de bonos y papeles comerciales. Sin embargo, ahora vamos a centrarnos en la pequeña empresa, en la microempresa o incluso en aquella idea de negocio que todavía no ha dado el paso siguiente a establecer la empresa formalmente hablando. Y por lo tanto vamos a hablar de las fuentes de acceso a capital que tenemos a través de las incubadoras y de las aceleradoras de empresas. Una incubadora es una institución que ayuda a los emprendedores a la generación de negocios desde la creación de la idea del negocio hasta darle una cierta autonomía para que el negocio, luego de haber iniciado operaciones, pueda andar solo. Esta ayuda se puede materializar de diversas formas, a través de capacitación en temas vinculados a la actividad empresarial, a través de asesorías o a través del acompañamiento constante de algún mentor o coach. Algunas de las incubadoras que existen en nuestro país también facilitan cierto tipo de infraestructura para la etapa inicial. Por ejemplo, pueden facilitar a una empresa o emprendimiento la entrega de una dirección que puede ser usada para recibir correspondencia. Puede también facilitar algún tipo de espacio físico para operar. Puede facilitar alguna central telefónica. Puede facilitar internet, servicios secretariales, etc. Las incubadoras también apoyan a los emprendedores a través de la interconexión con su red de contactos. ¿Qué significa? Las incubadoras normalmente están en contacto con instituciones públicas o privadas que apoyan al emprendedor en temas específicos o también están en contacto con una red de inversionistas o personas que quieren invertir en determinado sector o negocio. También están en contacto con una red de mentores o personas de mucha experiencia que quieren apoyar al emprendedor en la generación o en el desarrollo de su idea o de su emprendimiento. Por lo tanto, las incubadoras no son solamente instituciones que te entregan asesoría técnica, capacitación, algún tipo de nivel de infraestructura, sino también te entregan redes con instituciones públicas, redes con mentores, redes de negocios y también te pueden poner en contacto con inversionistas que podrían estar interesados en empresas como la tuya. El espectro y énfasis de apoyo que hace alguna incubadora en especial dependerá de la orientación o enfoque que ésta tenga. Por ejemplo, una incubadora que pueda estar domiciliada o anclada en una universidad que le interesa mucho la investigación en biotecnología, entonces tendrá un enfoque o un énfasis en el apoyo o en la incubación de emprendimientos vinculados a la biotecnología. Normalmente la actividad de incubación se puede ordenar en 3 etapas, ¿no? La preincubación, que tiene por finalidad elaborar el plan de negocio, la incubación propiamente dicha, que tiene por finalidad poner en marcha el emprendimiento, y la posincubación, que tiene por finalidad consolidar el desarrollo del emprendimiento. Es importante mencionar que no todas las empresas que se presentan a las incubadoras van a ser acogidas. Es común que las incubadoras seleccionen por ciclos las ideas o negocios que serán incubados durante un tiempo. Por tanto, es recomendable buscar incubadoras que se asemejen a tus necesidades como negocio
que se acerquen sus ciclos de captura o de reclutamiento de empresas a ser incubadas a tus ciclos, a tus momentos en los que necesitas justamente la incubación, y eventualmente escoger incubadoras que brinden algún tipo de énfasis en algún tipo de servicio que le interesa a tu emprendimiento o a tu empresa. Junto con las incubadoras tenemos también a las aceleradoras de empresas o de negocios. Si bien hay toda una discusión sobre las diferencias o similitudes entre ellas, en general podemos decir que una aceleradora de negocio es aquella que se centra en consolidar o potenciar un desempeño inicial ya de una startup o empresa naciente. Es decir, la aceleradora, por lo general, se focaliza en potenciar un crecimiento que ya se puede estar avisorando en alguna startup en operación. No obstante, lo dicho, igual las aceleradoras en la actualidad están incorporando también las labores de incubación, es decir, varias aceleradoras han ampliado su espectro y llegan a atender no solamente a empresas que ya estén operando, sino también a ideas de negocio que típicamente son de alto potencial de crecimiento. Tanto las incubadoras como las aceleradoras pueden facilitar a un emprendimiento o a una pequeña empresa que sea atractiva para una aceleradora acceso a capital. Acceso a capital por el lado de poner en contacto con personas o inversionistas que están buscando algún tipo de inversión en empresas en su etapa más inicial, o acceso a capital real concreto, es decir, algunas aceleradoras, por ejemplo, entregan capital a través de algo que le llaman las notas convertibles, que son como una deuda que se puede convertir en acciones a futuro. Invierten finalmente en el emprendimiento que están acelerando. En cualquier caso, las incubadoras y aceleradoras se constituyen finalmente en una fuente directa o indirecta para acceder al capital. Otra forma como las incubadoras y aceleradoras pueden finalmente inyectar capital a una empresa o emprendimiento es a través de la donación. Esto es común observar, sobre todo en las incubadoras, que tienen un rol también social y que pueden en algún momento canalizar donaciones que han conseguido propias o de un tercero a la pequeña empresa. Hemos visto que las incubadoras y aceleradoras nos ponen en contacto directo o indirecto con el capital a través de sus redes de acceso con inversionistas ángeles o redes hacia otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, también debemos mencionar que tanto las incubadoras como eventualmente algunas aceleradoras pueden canalizar fondos a la pequeña empresa o emprendimiento a través de donaciones o financiamientos no reembolsables. Es decir, pueden inyectar capital finalmente a la empresa, no necesariamente como deuda ni como propiedad, sino como una donación. Como ejemplos de incubadoras y aceleradoras podemos mencionar a Emprende UP, la emprendedora de la Universidad del Pacífico, que por ejemplo no te canaliza capital directamente, sino te pone en contacto con inversionistas. También podemos tener a Startup UPC, que sí invierte directamente en los emprendimientos que quiere incubar o acelerar. Tenemos también a UTEC Ventures, que es la aceleradora de la Universidad UTEC, que tiene un presupuesto para invertir directamente en los emprendimientos. Y a la más conocida aceleradora en el país, que es Guaira Perú, que también invierte directamente en las empresas que ha decidido acelerar. Para ir cerrando el capítulo de incubadoras y aceleradoras, es bueno que nos preguntemos cómo me preparo para llegar bien donde ellas, para que sea bien recibido. En primer lugar, es bueno que te documentes muy bien a través de sus páginas web, correos o visitas, cuál es el área que están priorizando o apoyando. No te olvides que hay algunas incubadoras o aceleradoras que tienen ciertos enfoques o áreas de priorización y hay otras que son más generalistas. También vale la pena investigar o preguntar
si son incubadoras o aceleradoras abiertas a todo el público o más bien focalizadas hacia un público específico. Por ejemplo, alguna incubadora de una universidad podría estar focalizada en atender las necesidades de incubación de empresas o emprendimientos de sus alumnos únicamente. Debes ir en general con una idea en mente que estés dispuesto a defender. Es decir, no hace sentido llegar a una incubadora sin ningún tipo de idea en mente. Necesitas llegar con una idea que quieres que te ayuden a incubarla o a potenciarla. No hace falta que tengas todo el concepto del negocio y que todos los componentes del modelo de negocio estén cerrados. Lo que necesitas es una idea en general y que luego sea finalmente corregida, mejorada, aumentada, modificada con el apoyo de los servicios de la incubación o aceleración. También debes estar atento a las convocatorias que realizan las incubadoras o aceleradoras para poder alojar, incubar o acelerar a nuevas empresas. No todas tienen ventanillas abiertas o puertas siempre abiertas en todo momento. A veces tienen ciclos en donde te invitan y tienes que estar presente para que te evalúen justo en ese ciclo. Sin embargo, también tienes que informarte que las incubadoras y aceleradoras pueden desarrollar actividades continuas a lo largo del año en o a través de seminarios, cursos, talleres o en general información que pueda ser útil para los emprendedores. Bien, hemos llegado al final de la sesión 2 y vamos a hacer un resumen de todos los temas vistos. En primer lugar, hemos visto las alternativas de financiamiento de largo plazo y hemos pasado revista a los créditos directos de largo plazo propiamente dichos, que pueden tener unas variantes en la creación de líneas de crédito de activo fijo. Y además podemos tener también a los famosos leasing y al leaseback. ¿No? Leasing, recordemos, es una forma de financiamiento que te permite acceder a activo fijo a través de un arrendamiento con una opción de compra al final simbólica. Y el leaseback es cuando es una operación financiera que se concreta cuando una empresa finalmente traslada un activo fijo a una institución financiera para que luego esa institución financiera le haga un leasing sobre ese activo. También hemos visto, o mejor dicho, hemos empezado a ver las fuentes alternativas de acceso a capital que vienen constituidas en general por los inversionistas y por el Estado. Hemos definido un poco quiénes son los inversionistas y cómo pueden terminar de aterrizar este dinero en nuestras empresas. Hemos visto cómo la forma tradicional de aterrizaje de dinero de inversionistas es a través de la compra de acciones de una determinada empresa. Esto es posible siempre que tu empresa tenga un nivel de crecimiento o atractividad muy interesante para un inversionista que le haga sentido comprar las acciones de tu empresa. También otra forma de aterrizaje es a través de la deuda. Y hemos pasado revista de cómo empresas, sobre todo las medianas y grandes, pueden emitir títulos de deuda que si son de corto plazo los hemos llamado papeles comerciales y si son de más de 12 meses los hemos llamado bonos, y que a través de estos títulos de deuda pueden captar o recepcionar capital de inversionistas. También hemos pasado revista a esto que se llaman incubadoras y aceleradoras y hemos entendido un poco cómo funcionan, qué servicios se entregan y cómo nos pueden ayudar a tomar contacto directo o indirecto con el capital. Y bueno, esto ha sido todo lo que hemos visto en esta sesión y nos vemos entonces en la siguiente sesión, en la sesión 3, para ver otras fuentes alternativas de acceso a capital y finalmente ya dar por cerrado el curso.